Ok, en este video vamos a mostrar cómo hicimos el boleo en estos tablones con el router. Y aquí hay muchos tips y mañas de proceso interesantes que tienen que conocer. E incluso nos aventamos la puntada de poder corregir el balanceo del cortador, ya que estaba desbalanceado y provocaba una enorme vibración que podía lastimar el router. Ok, comenzamos este proceso aclarando de qué se trata. Vamos a hacer un boleo en este tablón que tiene un perímetro de 1/4 de circunferencia y un radio de 1 pulgada. Este cortador es muy grande y de hecho no cupo en la base original del router, por eso lo montamos en esta tablita. Ahora, como es un cortador muy grande, no podemos ejecutar todo su corte con toda la profundidad de un solo jalón. Es recomendable mejor hacer un corte parcial, digamos a media profundidad, y luego el total. Y para esto nos vamos a apoyar de una guía que vamos a fabricar, que le hemos hecho una ventana con la forma del cortador, lo más aproximada posible. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué le va a poner una guía si ya tiene un valero de guía? Bueno, eso lo explicamos más adelante. Bueno, continuemos con lo de la guía. Lo más importante con esta guía va a ser poderla alinear justo con el valero, es decir, que la superficie del valero y el de la guía sea el mismo. Nos apoyamos con esta regla y checamos. Ya que estemos seguros de la alineación, marcamos con un lápiz la guía para no perder la posición con respecto a su bancada. Y la fijamos con unos sargentos. Por cierto, usen sargentos que sean muy fuertes y que no se aflojen con la vibración. Bien, ahora ya vamos a la acción. Vamos a pasar el tablón, pero primero un corte parcial, como se aprecia aquí en el video. Y luego vamos a pasarlo ya en su totalidad. Con eso, además de que se vuelve más seguro el corte, también le reducimos la carga de trabajo al router. Ah, y una nota al margen. El último corte, que ya es con toda la profundidad, hay que pasarlo 2 veces para asegurarnos de que no hubo un movimiento en el tablón que no nos permitió acercar bien y perfectamente toda la cara a la guía, porque a veces los tablones vienen torcidos o hay una irregularidad que no nos permite cotejar la cara con la guía. Bien, pues ya quedó nuestro boleado perfecto, a pesar de que el router tiene un poco de vibración excesiva, pero lo vamos a checar en un rato. Ahora, por otro lado, no se atrevan a hacer este tipo de cortes sin una guía adicional, independiente a la del valero. Y sobre todo para piezas que llevan el boleo nada más en una cara o en una zona determinada, ya que sin la guía adicional podíamos correr el riesgo de tener un enterrón o que la pieza salga volando porque el cortador con mucha tracción la va a aventar. Sobre todo en los vértices, en las esquinas, en los puntos donde da vuelta el tablón. Y aquí lo ejemplifico. En la salida del corte, al llegar a la esquina, si estás apoyado en la guía del valero, al dar la vuelta, el cortador se va a encontrar con toda la cara franca sin desbaste, de tal manera que le va a hacer un enterrón o te va a mandar a volar la pieza lejos. Y por eso estamos utilizando esta guía fija que fabricamos a la forma del cortador. Por cierto, pusimos el router sin su propia base porque el cortador no cabe en este centro. Por eso es que lo pusimos en esta tabla y lo montamos así. Modificamos esta base del router, le hicimos hoyitos aquí para poderlo atornillar. No le tengan miedo a agujerar la base de su router. Pueden hacer eso. Y vean, yo se lo hice en un punto en donde no le afecta absolutamente para nada el hecho de perforar su base para poderlo sujetar. Otra nota al margen importante. Este cortador es muy grande. Lo compré, es medio de una casa que no es muy conocida y no es de marca. Lo que significa que a lo mejor no viene súper bien. Y ese súper bien se refiere a que no a que este radio esté mal o que no te corte bien o que pierdan filo las cuchillas, sino a que tal vez no viene bien balanceado. Y ahorita se los vamos a explicar. Vean lo que les digo. Como ustedes saben, los routers son de muchísimas revoluciones, desde 15,000 hasta 21,000, hasta 26,000 me los he encontrado, y algunos tienen velocidad variable, en fin, pero por muy variable que sea, son de altas revoluciones todos. Este router tiene una vibración propia que cuando lo enciendes y no tiene el cortador, tú lo sientes y su vibración es poca, es muy poquita. Sin embargo, cuando le pongo el cortador y lo pongo a funcionar, empieza a vibrar de manera sospechosa porque la vibración es demasiada, se siente demasiada vibración y el sonido me indica que algo no anda bien. Solo una cosa puede ser ese aumento de la vibración.
no tendría por qué vibrar si esta pieza estuviera bien balanceada, es decir, el cortador estuviera bien balanceada en peso. Me refiero a que la mitad del cortador en el maquinado tal vez es asimétrica y esa pequeña asimetría le dio más peso de un lado que del otro. Medio gramo o 1 gramo de diferencia de peso entre esta parte y esta parte van a hacer que a 21,000 revoluciones el cortador vibre, porque ese gramo de peso girando en fuerza centrípeta tiende a lanzar el peso hacia el exterior. Si no está equilibrado el peso, entonces la pequeña diferencia hace la vibración. Es difícil explicar eso y también es difícil sentirlo. Ustedes tienen que grabarse cómo es la vibración de su router sin el cortador. Y ya con el cortador, si vibra mucho, entonces es peligroso, porque esa vibración es una carga lateral que ocurre todo el tiempo y hacia todas direcciones. Esa carga lateral que es así y luego así y en todas direcciones puede hacer daños severos en los valeros, sobre todo en el valero que está en la cabeza del router. Normalmente es el que siempre se daña, este valero. El valero de acá no tanto, porque el que recibe toda la carga es este. Entonces, si esa simetría en la vibración es fuerte, hay que abortar ese cortador y comprarse uno que sí esté balanceado y que no te haga esa vibración. Una manera de darse cuenta de que este cortador está desbalanceado es de la siguiente manera. Lo voy a prender, va a acelerar a su máximo de revoluciones, la vibración va a ser constante y homogénea. En el momento que yo lo apago y las revoluciones consecutivamente empiezan a descender, va a haber un momento en que la vibración en determinadas revoluciones va a vibrar de más. Quiere decir que ahí se encontró el punto de desbalanceo con el punto de las revoluciones en resonancia. Es difícil explicar ese fenómeno sin tener como una especie de laboratorio que lo demuestre punto a punto. Pero de manera empírica tú puedes sentir si cuando apagas el router y descienden las revoluciones hay un punto en donde la vibración aumenta a determinadas revoluciones, tu cortador está desbalanceado. Tu cortador está asimétrico en peso o en tamaño. Es decir, a lo mejor puede estar más grande esta partecita que esta, o tal vez el metal tuvo un poro y ahí el huequito te dejó una diferencia de peso. En fin, vamos a hacer lo de acelerarlo y ver cómo se desacelera, y se van a dar cuenta cómo en la desaceleración hay un momento de más vibración. Por ahí es, ahí sentí, yo en el tacto sentí como hubo una vibración extra mientras desaceleraba. Ese es un indicador de que está ligeramente desbalanceado. Ahora, ¿qué podemos hacer para corregir eso? Esto va a ser una locura. Yo ya lo hice una vez y sí me funcionó. Ahorita nada más se los voy a compartir a grosso modo, y después si alguien se interesa y es muy aventurado y quiere, pues ya le hacemos el video exactamente de cómo hicimos el proceso para balancear una pieza que está desbalanceada y que va a girar a 21,000 revoluciones. Y aquí vamos, banda, vamos a balancear este cortador. Y lo primero que tenemos que hacer es establecer en dónde pesa más este cortador. Y para eso nos vamos a apoyar de estos dos ángulos para establecer un corredor en donde este cortador pueda moverse libremente y precipitar su punto más pesado hacia el fondo. Pero antes hay que preparar estos ángulos que se van a convertir en nuestros rieles guía en donde va a correr el cortador. Tenemos que lijar el vértice perfectamente bien y dejarlo pulido para quitar todos los poros que impidan que se mueva libremente. Y a su vez estos hay que colocarlos de manera paralela y a nivel, para que no tenga ningún plano inclinado que nos haga derivar el cortador hacia un movimiento independiente a su punto más pesado. Tomando en cuenta todo eso, ahora sí vamos a presentar el cortador en los rieles y vamos a tratar de establecer cuál es su punto más pesado, que se va a ir hacia abajo. Vamos a golpear la mesa para crear una vibración, y a su vez esta nos va a permitir que el punto más pesado del cortador se vaya hasta el fondo. Estamos corrigiendo la vibración de este cortador con vibración para calibrarlo.
Ok, al parecer ya localizamos su punto más pesado, pero hay que verificarlo. Lo hacemos girar hacia un lado y luego hacia el otro. Y si regresa al mismo punto, es decir, se queda como mecedora, quiere decir que se estableció cuál es el punto más pesado. Esta medición hay que repetirla varias veces y usar los 360 grados del cortador para establecer el punto más pesado. Y en este caso ya lo ubicamos y lo marcamos inmediatamente para no perderlo de vista. Ahora, es muy probable que sea justo en donde está soldada la cuchilla. Tiene lógica porque la cantidad de soldadura para las cuchillas puede no ser la misma en ambas, y a pesar de que su forma en el rectificado después de las cuchillas sea simétrica, la soldadura que está por detrás puede ser que no. Y ahora lo que hay que hacer es quitarle peso para equilibrarlo, y esto lo vamos a hacer por ambas partes a un lado de la cuchilla. Y por supuesto sin tocar la cuchilla. Vamos a utilizar la moladora con un disco laminado de lija, no con una piedra rígida que sería muy agresiva. Necesitamos que este ajuste sea suave para no pasarnos y que nos quede asimétrica ahora en sentido contrario. Volvemos a hacer nuestra prueba de balanceo artesanal y checamos a ver si hubo un cambio. Dejamos que gire libre en ambos sentidos, y si se regresa a un solo punto, es decir, si se queda como mecedora en un solo punto, quiere decir que todavía le hace falta más. Vamos a repetir este proceso y vamos a darle un poquito en el borde de los cantos, que es el punto más alejado del eje, es decir, de su centro de masa. Banda, sé que esto parece una locura, pero en realidad no lo hubiera compartido si esta solución no me hubiera funcionado ya antes. De hecho, ya en el pasado hice una maquinita que me ayudaba a balancear de manera mucho más precisa. Esa después la vamos a compartir, pero por lo pronto esta solución parece ser que va a ser la suficiente. Ok, volvemos a checar y vemos si el punto de equilibrio cambió. Parece ser que hay una mejora, pero le falta un poquitito más, ya es muy poquito lo que le falta. Sujetamos en la presa el cortador de manera inclinada para poderle dar un poquitito en los bordes, súper leve. Y me imagino que esto sería ya el límite máximo de desbaste que podríamos hacer, pero ya nos estamos acercando a tener el equilibrio perfecto. Bien, y aparentemente lo conseguimos. Parece ser que en cualquier punto que lo pongamos ahí se queda, es decir, no regresa a un punto determinado. Se queda en cualquier punto de manera indistinta, y eso significa que está muchísimo más equilibrado, es decir, balanceado. Bien, y ahora vamos a la prueba de fuego. Aquí se aprecia donde hicimos los desbastes en su punto más pesado. Lo encendemos y vemos que sigue vibrando, pero nada que ver a como estaba. En realidad está un poco mejor balanceado. La vibración es lo que va a dañar los valeros, y si no vibra, aumentamos un poquito la vida útil. Es un problema común con los cortadores que no son de alta gama. Ahora, por último, en las pruebas vamos a checar apagando el router y ver en el descenso de las velocidades si hay una vibración extra en algún punto determinado o algo así. Y no, realmente no está ocurriendo. Tiene la vibración aceptable o normal, mejoró muchísimo. Bien, pues ya que quedó nuestro balanceo artesanal de este cortador, vamos a pasar a la acción y vamos a bolear un tablón. Por cierto, aprovecho para comentarles un dato sorprendente. El asunto del balanceo es tan importante en los sistemas de producción de estas máquinas que su destino final en el mercado dependerá de qué tanto vibra, así como suena. Y lo explicamos. Existe un verdadero mercado para el balanceo. Se los explico de esta manera. Todos los routers que son de alta revolución, ustedes saben, el router no es más que es un motor con una flecha que tiene un shock en donde puede sujetar las piezas. El motor es todo, el eje va directo al motor, no hay un engranaje, no hay nada. De tal manera que todas las revoluciones están directamente aplicadas en el motor. Es decir, la armadura interna que tiene el router gira con el shock en la punta y todo a 21.000 a 30.000 revoluciones por minuto. Y en los sistemas de alta producción toman esta armadura, la meten en una máquina que la sujeta entre puntos para hacer un balanceo. Esta máquina identifica el punto en donde está más pesada la armadura y otra máquina hace unos rebajos con la cantidad de rebajo específica para darle equilibrio al peso, y entonces la armadura queda balanceada, la prueban, verifican, y ya verificado tienen un rango en sus tolerancias para el balanceo en donde hay un mínimo suficiente para que pase el control de calidad. Sin embargo, ese mínimo suficiente tiene como niveles, es decir, hay el mínimo suficiente para la calidad A y el mínimo suficiente para la calidad B. Eso es porque en este tipo de máquinas y en los sistemas de producción en serie
a la hora de balancear las armaduras, hay algunas que no dan el mínimo suficiente ni en la calidad B, por así decirlo. Esas se tienen que desechar. Pero las que dan calidad B pasan, y esas armaduras y esos routers tienen un destino para un mercado determinado, en donde, por ejemplo, a Latinoamérica nos mandan la calidad de routers que tienen la vibración B, o a Asia, y para el mejor mercado posible la vibración A. Es decir, la calidad del balanceo de la armadura determina a dónde se va a vender este router. Y si hay dos calidades, una calidad A y una calidad B, porque en el sistema de producción no van a desechar la calidad B, la van a vender a un mercado más jodido. Entonces, sí pasa, lo hacen casi todas las marcas, y casi siempre pasa con todas las máquinas, o con, más bien con todos los motores que son de altísimas revoluciones. Eso suena loco, dices, ¿y por qué no le dan la máxima calidad a todo y desechan todas las armaduras? Porque a lo mejor estamos comprando una más o menos, que llegó al mínimo suficiente, pero no el nivel de excelencia, que el sistema de producción sí lo puede dar, pero es caro. Entonces no sacrifican eso. Eso también tiene que ver un poco con el sistema de la obsolescencia programada, que es aquella en la que si te vendo algo súper eficiente, de súper alta calidad y que va a durar muchísimo, pues ya no me compras otro. Entonces te lo vendo más o menos para que te aguante determinadas horas de uso, y a determinado tiempo me tengas que comprar otro, y así yo tengo un mercado asegurado, ¿no? No es exactamente que vaya por ahí la cosa, sino más bien con el sistema de producción, en donde es tan difícil balancear las armaduras y cuesta tanto trabajo, que por eso hacen esa pequeña separación, ¿no? Y entonces está la mínima suficiente y la que llegó al top de la calidad, ¿no? Y te venden la mínima suficiente para un mercado y la de top calidad para otro mercado. Eso es así, y yo lo vi, no les digo en qué marcas lo vi para no echar de cabeza, pero yo lo vi con estos ojos que se han de comer los gusanos. El asunto de la vibración es tan importante y tan contundente que yo este cortador, que lo sentía sospechoso, que ahorita ya lo balanceamos, no lo hubiera metido de primera intención en mi Bosch, que está nuevecito. Porque dije, no, ¿qué tal si lo arriesgo, no? Porque este ya está más viejito y todo, y aún así, pues no voy a dañar este. Entonces me aventé el asunto de tratar de balancearlo, y por eso hicimos lo que ya vieron. Bueno, tengo este otro pequeño router que es de los chinos, muy baratos. Este me costó como 800 varos, 30,000 revoluciones. Viene con su cajita completa, su instructivo, sus llaves, todo, sus guías. Hasta te ponen un lápiz. Me encanta cuando te ponen un lápiz en las cajas de herramienta o las máquinas que compras, que viene un lápiz, dices, ¡a huevo! Ya con eso ya te ganan, ¿no? Bueno, este tipo de routercitos son muy prácticos, porque con una mano lo agarras, y para hacer boleos sencillos y rebajos simples, que no son de gran calado, pues es a toda madre porque es muy práctico, es muy versátil. Y yo lo primero que hago cuando compro un router es que lo conecto y siento su vibración, y ahí me doy cuenta si me va a durar o no. Por ejemplo, aquí este está nuevo, solo lo he usado una vez. Lo primero que hice fue les voy a mostrar algo. Lo voy a echar a andar y van a escuchar el sonido, y cuando ya lo apago y la velocidad desciende, en el sonido hay una irregularidad, que al mismo tiempo esa irregularidad yo la siento en un excesito de vibración en la mano. A ver si se alcanza a apreciar. Poco después de que lo apago, se siente una vibración extra, y aquí se oye diferente. Lo hago ahora.
hay un acento en la vibración cuando viene en descenso. Quiere decir que algo va a pasar pronto con este router. Ay, güey, ahorita que estoy editando el video no me di cuenta que hice la prueba con el cortador puesto. Eso significa que no sé si es el router o es el cortador. Claro que es un cortador muy chiquito, pero bueno, hay que descartar esa posibilidad. Ay, estoy bien pendejo, ¿ven? No me deben de seguir y no me crean nada. No es cierto, sí síganme, solo tuve un lapsus pendejus. Ah, pero como de las pendejadas se aprende, entonces sí síganme. Si quieres checar si un router está bien, lo prendes, te aseguras de que gire de manera estable, sientes la vibración, que no sea mucha, lo apagas y en el descenso de la vibración ves si mientras desciende no tiene un pico de vibración en el descenso. Es decir, vienen las revoluciones y de repente puede aquí vibrar un poquito más y luego se empareja. Eso quiere decir que tendría un pequeño desbalance. Pudiera no ser tan contundente para su desempeño, pero a largo plazo sí podrías llegar a tener problemas o la vida útil del router puede estar limitada. Por eso si van a comprar un router y tienen oportunidad de probarlo, háganlo en función de su vibración y comparen 2 o 3. Obvio, escogen el que menos vibre. Bueno, banda, pues ahorita fueron algunos tips de proceso y algunos tips acerca de generalidades de los routers. Pero vamos a seguir hablando acerca de routers conforme vayamos teniendo los trabajos y conforme me coincidan las operaciones de los trabajos con lo que pudiéramos mostrarlo, vamos a ir mostrando. De eso se trata este canal y de eso se trata compartir con toda la banda. Si te gusta el video, sí dale una manita, sobre todo para que tenga más difusión. Y pongan en los comentarios las dudas, las observaciones, todo. O sea, esta información se construye entre todos. Uno tira la primera piedra y que lluevan las demás, ¿no? De eso se trata compartir en el canal. Pues así las cosas aquí en este taller Toco Madera. En el próximo video vamos a usar este mismo cortador utilizando directamente su valero guía, en donde la pieza está fija y es el router el que se mueve por su perímetro. Y sí, para eso también hay mañas. Ahí se lo checan y ¡arre banda!